Hola amigos, bienvenidos a Baoderas Televisión. Hoy es día 24 de junio, día de San Juan, lunes 24 de junio. Tengo que decir que probablemente mañana no voy a sacar las teles noticias porque tengo una tarea que hacer que me llevará todo el día y me va a ser prácticamente imposible hacer las telenoticias. Puede que algún día, algún otro día también, quizás el viernes como tengo mis actividades agendadas. Bueno, pues pasamos ya a las noticias de portada. Empezamos con Eu- Europa Press. Felipe VI confirma el envío de una batería NASAMS a Estonia para su protección contra Rusia. Podéis contar con nosotros. El rey Felipe VI visita el portaaviones Juan Carlos I en Tallinn y agradece a su tripulación su esfuerzo y compromiso. El rey recibe como honores militares en Estonia en el arranque de su primera gira por los países bálticos. Yo no sé qué está haciendo un barco de la flota española en las aguas del Báltico. Además, ¿por qué tiene que ir a Estonia para acompañar en el envío de una batería ya que se pone como opción defensiva contra los rusos? Pero yo creo que esto ha sido por presiones del presidente del gobierno. Pedro Sánchez obliga al rey Juan Carlos, al rey Felipe VI a hacer un tipo de actividades que en su condición de jefe de Estado debería de permanecer neutral, porque esto va a molestar mucho a los rusos, porque esto es ya como una declaración de enemistad a Rusia por parte del jefe del Estado, que tiene otras funciones distintas del presidente del gobierno. Rusia es un país demasiado importante que no había estado en guerra hasta el momento con España. España le está provocando, prácticamente le está declarando la guerra, como el envío, por ejemplo, de 1.200 millones de euros a Ucrania en ayuda militar y ahora reforzando ayuda en los países bálticos, que es también para prevenirse contra Rusia. Yo creo que esto no es lo correcto, pero no debemos de obviar que esto lo hace porque se lo manda al gobierno, se lo manda Pedro Sánchez, la diplomacia de Pedro Sánchez. Entonces, pues yo creo que el rey debería tener más personalidad propia y poner al gobierno sobre aviso y decirle algo así: auto, cuidado, a mí no me metas con esto, porque cualquier día, pues puede que Rusia, el interlocutor más válido sea yo mismo, porque soy el jefe del Estado y tengo mi prestigio y soy jefe del Estado hasta que abdique y se haga cargo mi heredera. Entonces no sería bueno que me metieras pues en asuntos que son más bien partidistas y no salvaguardan mi propia neutralidad, que es esto lo que debería de estar. Lástima que el rey Felipe parece que esté muy compinchado con Pedro Sánchez y haga todo lo que dice Pedro Sánchez, pero llegará el día que Pedro Sánchez caerá también, entonces no va a quedar un buen papel el rey Felipe VI. Vamos ahora al Español. Un detenido por homicidio en un pueblo de Alicante había agredido sexualmente a la pareja de la víctima hace días. El arrestado de nacionalidad marroquí está acusado de golpear como un bate a la víctima en plena calle de Gata de Gorgos. Esto es un pueblo de la provincia de Alicante. Afortunadamente, esta noticia está diciendo la nacionalidad del asesino, del agresor, un marroquí, que como un palo de bate lo ha ido golpeando hasta matarlo a un vecino pues, del país. Está bien que digan la nacionalidad del agresor. El debate. La Diputación de Badajoz monta a toda prisa un despacho al hermano de Sánchez en un piso para que pueda justificarse ante la juez. Los movimientos del hermano de Sánchez tras ser denunciado por malversación, tráfico de influencias y fraude a Hacienda. Pues bueno, pues como se sabe que el hermano Pedro Sánchez está imputado por fraude, por corrupción y por tráfico de influencias, pues ahora la Diputación de Badajoz, muy afín a Pedro Sánchez, trata de defenderlo como puede. A toda prisa se ha enterado la prensa que le están montando un despacho
porque si la juez que la está investigando y preguntara, bueno, y este señor que está a nómina de la Diputación de Badajoz, ¿dónde trabajaba? ¿No trabajaba en Portugal o dónde trabajaba? Y podrán decir, sí, en este piso de aquí que tiene la Diputación de Badajoz, este era su despacho, con todos sus libros, sus ordenadores, su mesa, sus sillas y todo lo que es un despacho. Pues a ver si el juez también se entera por la prensa de que la Diputación de Badajoz le ha condicionado este despacho al hermano de Pedro Sánchez, porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez, aparte de presidente del gobierno, es el jefe del Partido Socialista Obrero Español. Y hay mucha gente que vive del Partido Socialista Español, que se está lucrando mucho del partido, y le interesa pues que haya un jefe, digamos, de la mafia que mantenga este sistema de corruptelas que hay dentro del partido, para que unos cuantos se lucren. Porque si no fuera así, pues los chivatos sobrarían. Pero como todos están comprados, y para estar comprados hay que dar muchísimo dinero. Raro que no se chivatee nadie dentro del partido. Esto significa que ya no queda gente ni honesta ni honrada dentro del Partido Socialista. Está corrompido hasta la médula. Vamos a Vox Populi. El gobierno Sánchez ha adjudicado en esta legislatura más de 5.000 millones en contratos opacos y sin publicidad. En el cuarto trimestre de 2023 tramitó 503 contratos por valor de 4.449 millones. En el primero de 2024 otros 585 millones por una cantidad total de 816 millones de euros. Pues esta es la noticia de que más de 5.000 millones de euros es muchísimo dinero. Solo en esta legislatura de Pedro Sánchez, que empezó a mediados del año pasado, y ahora pues ya casi, no digo, le faltan un par de meses para que cumpla un año desde las últimas elecciones. Es muchísimo dinero. Aquí pone que el juez pide todos los contratos públicos de Moncloa y del Ayuntamiento de Madrid al socio de Begoña Gómez. La Fiscalía Europea pide información sobre los contratos del socio de Begoña Gómez. Son muchísimo dinero, 5.000 millones de euros de forma opaca. Repito, contratos de forma época y sin publicidad, es decir, contratos designados a de los 5.000 millones, lo cual pues una corrupción enorme. Se reparte muchísimo dinero que os están robando con vuestros impuestos. Y pues seguramente para lucrar, para que se hagan beneficiadas personas afines al gobierno de Pedro Sánchez. Ahora vamos a un diario. Los comunes también ponen precio a la investidura de ella. Exigen que Colau sea consejera de vivienda. Ella recela de incorporar a ningún consejero de los comuns en su gobierno, pese a que necesita sus 6 votos. Pues Salvador Illa, para ser presidente de la Generalitat, necesita los votos de su propio partido, los de Esquerra Republicana y de los comunes. Y ahora los comunes quieren a la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la Consellería de Vivienda. Conociendo a Ada Colau como el tema de los desahucios, como el tema de proteger a los ocupas, esto va a ser pues otro ataque más a la propiedad privada. Van a temblar los propietarios, los cuales ya no van a querer más viviendas, si ya la tienen, se va a poner más difícil de vender su vivienda o de ponerla de alquiler. Entonces, una persona que ya se sabe que va a ser muy intervencionista y que además protege a los delincuentes, como son los ocupas, pues el tema de la vivienda se va a poner peor. Habrá menos vivienda, será más cara y pues a joderse todo el mundo, tanto los que necesitan vivienda como los que son propietarios de vivienda. Mucho cuidado, porque con este tipo de gente el gobierno, en este caso de la Generalitat, os puede robar la vivienda. De hecho, ya se lo está robando. Tenemos unos gobiernos, unos políticos delincuentes.
están protegiendo a los ocupas, es decir, que los están robando la vivienda. Las viviendas que estén en primera línea de la playa lo están robando también. Se está prohibiendo el alquiler de pisos de viviendas a turistas, lo cual os están robando también el derecho a alquilar. Os están robando sobre vuestros derechos de propiedad, que la propiedad de la vivienda es una de las más sagradas. Se le dedica mucho esfuerzo en ahorros para comprarse una vivienda y para que sea la morada de un ciudadano. Y pues para que pueda hacer lo que quiera, al fin y al cabo, de su propiedad. Pero vienen estos ladrones y se apropian de lo que no es suyo para dárselos a otros, pues que no hacen nada para ganárselo. Y además, son tan corruptos que incluso, pues con sus corruptelas, a los comisionistas, a las empresas que favorecen, pues así que estas empresas le regalen casoplones, como es el caso que se ha descubierto recientemente del exministro Ábalos, en la cual un intermediario, un comisionista, pues le había regalado el alquiler de un mes al ministro Ábalos, o no sé si también se había vendido, a través de lo que llaman de la trama Codo. Vamos al país. El gobierno empuja al PP a consensuar la posición de sus comunidades sobre el reparto de menores migrantes. El acuerdo de política territorial y Canarias, donde los populares gobiernan con Coalición Canaria, tiene que pasar por el Congreso, pues los varones de Feijóo defienden intereses contrapuestos. Bueno, yo no sé primero por qué los llama menores migrantes. No son migrantes, son inmigrantes. La palabra migrante pues no tiene validez. Migrante significa moverse de una parte a otra. Inmigrante es el que viene de otro país a nuestro país. Y el migrante es el nacional de nuestro país que se va a otro país. Ahora hay problemas. El Partido Popular. El Partido Popular es un partido que carece de total credibilidad. Cuando hay elecciones se pone en contra de la inmigración. En Canarias gobierna Coalición Canaria como el Partido Popular. Y desde Coalición Canaria se estaban quejando de esta enorme avalancha de inmigrantes que vienen en patera, de esta invasión inmigrante. Y sin embargo, cambian de chaqueta. Ahora se muestran favorables a la inmigración. Y bueno, pues que tienen que ponerse de acuerdo en de qué manera se van a repartir estos menores que debían de ser devueltos a sus países con sus padres, o que los pongan en algún orfelinato o en algo parecido. Y nos tengan que hacerse cargo los españoles, que nos sale muy, muy, muy caro como el dinero que nos están robando de nuestros impuestos. ¿Qué pasa? Que hay muchas comunidades autónomas que saben que los menores inmigrantes son una fuente permanente de gravísimos problemas de convivencia y de delincuencia. Entonces no los quieren en sus comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo se reparte? Pues desde el gobierno los van a tener que imponer por la fuerza. Entonces el gobierno y las comunidades autónomas se tienen que mirar de poner de acuerdo. Y cuesta porque en realidad nadie los quiere. Aunque, claro, en la campaña electoral PP decía que no quiere inmigrantes y ahora sí que los quiere. Y que hay que regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, por ejemplo. Pues entonces las cosas en el país se van empeorando mucho más y nos sale muy muy caro a los españoles que nos están robando con los impuestos para pues cubrir gastos de todas estas historias de la inmigración que no aportan nada bueno y que nos salen carísimas. Además que dejan el país pues más inseguro y en peor condiciones. Yo no lo entiendo porque los partidos que son de España no miran por los españoles primero y miran por los de afuera. Cuando los españoles pues cada vez tienen más problemas, cada vez son más pobres, cada vez están más indefensos, cada vez pues no tienen a su disposición, por ejemplo, la sanidad pública y cada vez hay más injusticia. ¿Por qué? Por esta gente extraña que están dejando entrar en el país y no aporta nada de bueno. Vamos ahora al diari de Girona. Un tiroteig al barri de Font de la Pólvora de Girona deixa 2 morts i diversos ferits. Tot ha començat amb una discussió entre 2 grups després de ferir de bala a 4 persones. Els pistolers han fugit en cotxe. Els familiars han intentat entrar per la força de trueta y la policía ha hagut de carregar. Está diciendo que en Gerona
ha habido un tiroteo en el barrio de la Fuente de la Pobra, la Fuente de la Pobra, que deja 2 muertos y diversos heridos. El barrio de la Fuente de la Pobra, en Gerona, es el barrio donde está la comunidad de gitanos. Es un barrio, pues, que ahí solo se va para recoger la basura o para hacer las tareas de mantenimiento municipal. Pero normalmente el resto de los ciudadanos no suelen ir en este barrio porque está la comunidad gitana y muchos lo consideran un lugar peligroso. Pero no sé si ha habido una pelea entre clanes que ha costado, pues, han matado a 2 personas y heridos a no sé cuántas. Y bueno, no ha trascendido más la noticia, aunque es muy grave, son asesinatos ocurridos. Y esto ha sido entre la comunidad gitana, por tanto, no creo que se ventile demasiado en los medios de comunicación, porque este tipo de noticias al gobierno, a los políticos no les interesa. Vamos ahora a 20 minutos, que está hablando de la misma noticia que hacía referencia. Dice, los familiares de las víctimas del tiroteo de Girona montan una batalla campal a las puertas del hospital. Los familiares de las víctimas agreden a la policía catalana por impedirles acceder al hospital Josep Trueta. Han matado en el barrio de la Font de la Pobra de Gerona, en el barrio de los gitanos, a 2 personas y han herido a no sé cuántas. Y claro, los han tenido que trasladar al hospital Josep Trueta de Gerona, que es el hospital más grande que hay en Gerona, el hospital público. Los familiares, los gitanos, los familiares de los heridos han querido entrar en el hospital y no lo han dejado entrar. Además, han tenido que poner un dispositivo antidisturbios para que no entraran en el hospital, para ver cómo estaba, no venga a saber para qué. Y pues que ha habido pues follón, que las familiares, los gitanos, se han enfrentado directamente a puñetazos contra los propios disturbios. Pero bueno, este tipo de gente, la etnia gitana, es especie protegida en este país y no les suelen hacer, no se suelen meter demasiado con ellos porque como más los provoques, más problemas te vas a crear. Digamos que más bien les tienen miedo, no solo el resto de los ciudadanos, sino también los políticos y los policías. Vamos ahora al mundo. Radio Televisión Española en números rojos. El ente público presenta un agujero de más de 30 millones de euros. Concepción Cascajosa ya ha avisado al Consejo de Administración de que no hay dinero en Radio Televisión Española. De hecho, todo lo que se está aprobando actualmente se está computando al presupuesto de 2025. O sea que Radio Televisión Española lo están administrando en el sentido de que no tienen dinero. Bueno, pues nos endeudamos y lo cargaremos en el presupuesto público del próximo año. Que bueno, este año el presupuesto no se ha aprobado. Y para el próximo año tampoco hay garantía de que se apruebe el presupuesto. Esto es una mala manera de gestionar, porque la Televisión Española se va endeudando más y más. Y entonces, pues si esto fuera una empresa privada, porque fuera la empresa de esta manera, ya sería la quiebra, cerraría y sería la bancarrota. Pero claro, Radio Televisión Española, la televisión pública, la que se está financiando, la que se está aguantando con el dinero que os están robando a vosotros con vuestros impuestos. El gobierno que os está robando Pedro Sánchez para pues sostener la televisión que no genera ningún tipo de ingresos. Además es deficitaria y le cae mucho despilfarro. Por ejemplo, el contrato de Broncano de muchos millones para un contrato que solo sirve para pues hacer quedar bien a Pedro Sánchez y no poca cosa más. Vamos ahora a la razón. El arzobispo acusado de cisma por sus ataques al Papa Francisco se niega a personarse en el Vaticano. El antiguo Santo Oficio le citó el pasado jueves para notificarle las acusaciones como imputado y le advirtió de que, de no personarse antes del 28 de junio, sería juzgado en contumacia. Se refiere al arzobispo Carlos María Viganó,
que es un arzobispo hostil al Papa. Precisamente Carlos María Vígano es el arzobispo, el cardenal, que debían haber elegido para Papa, porque el actual Papa es un Papa que está en línea con la Agenda 2030. En cambio, el cardenal Vígano es un capellán católico que está con la tradición católica. La línea ideológica de Vígano la enmarcaría mucho con la de Juan Pablo II y también con la de Benedicto VI, no como el actual Papa Francisco, que muchos lo acusan de comunista, de favorable a la Agenda 2030. Incluso lo consideran como el anticristo, que ni siquiera es el Papa legítimo, porque no es católico, sus maneras no son católicas. Pero bueno, el Santo Oficio es la antigua Inquisición, o el Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo llaman el Santo Oficio, que es una mena de tribunal de capellanes. Y bueno, yo no sé cuál es la justicia de los capellanes, si es lo más parecido a la justicia divina. Pero yo creo que sería más adecuado llamarle la justicia de una secta religiosa, y que es la que representa el Papa, pues, Francisco I. Vamos ahora a Vox Populi. La ralentización del coche eléctrico se traslada a nuestras fábricas. Producen un 30% menos en mayo. Las fábricas españolas mantienen un ritmo de producción ligeramente superior al del año pasado, pero con una notable caída de los modelos eléctricos, un 30% inferior en mayo. La noticia está diciendo que las fábricas de coches fabrican un poquito más de coches que antes, pero lo que han dejado de fabricar son coches eléctricos. La fabricación de coches eléctricos, la caída ha sido de un 30%, porque no se venden. Yo creo que la gente, cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que un coche eléctrico no es un buen negocio. Además es carísimo, no es nada práctico y conlleva muchos problemas. Y esto se refleja pues de las noticias. ¿Qué van a hacer en fabricar coches eléctricos si no se venden? Esto es tirar dinero. Ojalá siga esta tendencia, quiten el coche eléctrico y siga el coche convencional de siempre, que es el mejor. Vamos ahora al plural. Le Pen, al borde de la mayoría absoluta en las legislativas de Francia. La agrupación nacional conseguiría así entre 250 y 280 diputados, cerca de la mayoría absoluta situada en los 289 escaños, según la proyección del sondeo de ERABE. Ya falta muy poco para las elecciones legislativas en Francia y puede que gane Le Pen. Ya está rozando la mayoría absoluta con los sondeos. Entonces puede que haya un próximo gobierno de Francia del partido de Le Pen, el partido anti-inmigración y el partido anti-Agenda 2030. Ojalá lo consiga para que Europa cambie este rumbo nefasto de la Agenda 2030 y se pare ya de una vez esta invasión inmigrante que quiere reemplazar la población europea, y en especial estas que son de credo musulmán, que son unos valores que de libertades y de democracia no tienen aparentemente nada y además son muy intolerantes. Claro, la victoria de Le Pen en la Francia sería bueno para los franceses y posiblemente sería mala para España, porque la inmigración que no quiere Francia pues podría venir aquí en España. Entonces España, los problemas de la inmigración empeorarían muchísimo más, que ya estamos bastante mal. Vamos ahora al Confidencial. El éxito de Nvidia se ha convertido en un problema para la bolsa. El mercado depende demasiado de la empresa de chips, que por sí sola representa un tercio de las ganancias de este mes del Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's es el índice de las 500 principales empresas de Estados Unidos y una tercera parte de los beneficios de este mes provienen de Nvidia. Nvidia es un fabricante de componentes electrónicos, de chips básicamente. ¿Qué pasa? Que ahora ha salido la inteligencia artificial. Una parte de la inteligencia artificial es gratuita
porque se está poniendo a pruebas, pero la inteligencia artificial se irá desarrollando, se irá ampliando, tendrá mayores utilidades, pero ya empezará a ser de pago para todo el mundo. En estos momentos, claro que también la inteligencia artificial hay que son de pago a cambio de más y mejores prestaciones, pero creo que en un plazo medio corto, medio largo, la inteligencia artificial pues se irá democratizando en el sentido de que va a ser un servicio más y pues tendrá que pagar por su servicio. Ahora tiene unos precios que rondan entre los 20, 30 euros de promedio y creo que con el tiempo irá bajando de precio, pero llegará a la cantidad de más personas. Por ejemplo, pagando 5 euros al mes tendrás acceso a una inteligencia artificial que te dará todo tipo de prestaciones para la creación pues, de texto, de imágenes, de ilustraciones o de vídeos. Y pues todo bien explicado, bien estructurado, porque la podrás hacer consultas y lo podrás hacer servir para que te rastree por internet en busca de la información que te interesa, por ejemplo. Va a ser de pago. Afortunadamente hay de gratuito y para las necesidades más básicas de inteligencia artificial este servicio ya lo están ofreciendo. Pero quiero decir que se está viendo en los medios financieros que es un filón de mercado que en estos momentos es de lo que genera más beneficios. O sea que los que os sobra dinero queráis invertir, pues apostar por las inteligencias artificiales y con todo lo que tenga que ver con la fabricación de componentes de los que se tiene que alimentar la inteligencia artificial, porque van a hacer falta pues servidores, chips, la energía para alimentar toda esta infraestructura informática. En fin, esto es lo que va a dar en un futuro más cerca que lejos. Vamos ahora a el diario Punés. El 60% de los españoles no confía en los jueces y cree que se instrumentaliza la justicia con fines políticos. Los votantes de Sumar son los más críticos con la justicia y su utilización política, mientras los del PP son los únicos que se muestran una confianza en los jueces superior al 50%. La justicia en España, como dijo cierto alcalde andaluz, es un cachondeo. Además, últimamente la justicia se ha politizado mucho. Primero ya están controlando el poder, el Tribunal Constitucional, cuya mayoría de miembros son muy afines al Partido Socialista. En el Consejo General del Poder Judicial parece que hay una mayoría de jueces conservadores más próximos al Partido Popular. Y ahora pues están haciendo, que quieren hacer unas reformas pues para que el gobierno pueda colocar a los que tienen que nombrar a los jueces. Cada vez está todo más politizado y esta se percibe. Además, el mal funcionamiento de la justicia, carente de recursos. Además, que somos un país de ladrones, somos un país de delincuentes, porque los políticos legislan y hacen unas leyes que favorecen a los delincuentes. Hay muchísima delincuencia. Esto da mucho trabajo a los jueces, que además tienen que hacer cumplir leyes que son protectoras de delincuentes. Y aparte de esto, pues la justicia suele ser muy larga y injusta, porque las leyes amparan a los delincuentes. Por esto hay una total desconfianza en la justicia. Y el personal del Departamento de Justicia son funcionarios, están quemados por una parte y por otra pasan de todos. Vas a una oficina judicial y te encuentras con montones de papeles de los distintos casos, los distintos procedimientos judiciales que nadie lee y que nadie se mira las pruebas. Y así es como va la justicia, de cualquier manera. Cuando te llega una sentencia, te llega muy tarde, te hacen esperar incluso años, luego recursos, más años. Esto no es justicia, pero la justicia va así. Y el que quiera justicia, si puede ser, que se la tome por sí misma, porque la justicia actual no es justicia, aunque en algunas veces aciertas y en otras pues crea más males, crea más injusticia. Pero es una justicia que tenemos en España en la que hay mucha desconfianza y está muy desprestigiada, por desgracia. Vamos al libre mercado. Sánchez sube el saqueo fiscal a todos los españoles, 55 millones por día, para pagar a los separatistas
sus exigencias. El gobierno de Pedro Sánchez y el resto de políticos, ninguno os va a hablar de bajar impuestos. Y ahora con las exigencias de los separatistas catalanes, significa que el dinero que se están robando de vuestros impuestos, 55 millones cada día para los separatistas, para sus exigencias. Ojalá que el tema de los impuestos lo hablaran de manera más clara. Saber en qué lo destinan, cómo lo cobran, mejor dicho, cómo lo roban y cómo lo despilfarran. Pero claro, el tema fiscal es muy opaco. Estamos muy lejos de aquellos tiempos, de la época de Franco, que casi ni había impuestos. Y que cuando vino la democracia y apareció este ministerio que se llama de Hacienda, pues ya los españoles lo veían con mucha hostilidad. Porque empezó a salir, por ejemplo, la declaración de la renta. La gente empezaba a hacer la declaración de la renta y se les decía, hacer la declaración de la renta porque en poco tiempo, en plazo de 2 o 3 años, pues Hacienda vendrá a tu casa y te dirá qué coño pasa con la declaración de la renta. O sea, que ya estaba, eran el génesis de que estaba empezando el saqueo, el robo a todos los españoles mediante impuestos. Este robo del dinero de los españoles con los impuestos, cada año, año tras año, ha ido incrementando más. Cada vez os roban más. Y esta es la tónica que sigue hasta el momento. Ojalá que llegara un momento que se revertiera la tendencia y los impuestos empezaran ya a bajar y aliviara un poco más pues, a los ciudadanos españoles, pues permitiendo que tuvieran más dinero en su bolsillo y solo gastaran las cosas que les viniera más de gusto. Que esto también dinamiza mucho la economía. Es positivo para la economía. Lo que no es bueno para un país es que haya gente pobre, cada vez más pobre y cada vez se le esté robando más a impuestos, como es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y de las comunidades autónomas. Vamos a lo economista. España es el país de la Unión Europea que más sube los impuestos al trabajo en el último año. Pues, por si no lo sabéis, en la nómina, por ejemplo, la mitad se lo lleva al Estado, a aportaciones y diversidad de impuestos. Cuando se entrega la nómina, en vez de poner devengos, pro rata y otras historias, la cantidad base y todas estas historias, se tendría que poner toda la cantidad en bruto, toda la cantidad aportada a la seguridad social, toda la cantidad restada de distintos impuestos y la parte neta que te queda. Y seguramente que muchos os estaréis como asustados, porque dirás, hostia, me están robando la mitad de lo mío. En algunos casos, más de la mitad de lo mío me lo están robando. Me están robando de mi trabajo. Por eso, este tipo de nóminas que dejar las cuentas bien claras, al gobierno no le interesa. La gente se cree que cobra lo que pone en la hoja de salario. Y la inmensa mayoría, salario mínimo. Pero está engañada, porque se le está robando mucho a los trabajadores. Entonces, la inmensa mayoría de los ciudadanos no estaría de acuerdo en pagar impuestos. Ojalá si pudiera hacerse un referéndum para saber si los españoles están de acuerdo en pagar estos impuestos. Sí que dicen que son para sanidad, para educación, pero no. Una muy buena parte de estos impuestos van para robo, para estos contratos o pagos de gobierno con los cuales unos se forran con las corruptelas, para los millones de inmigrantes que les dan todo tipo de pagas y todo tipo de ayudas, para subvencionar un mogollón de cosas que no son de ningún beneficio para los ciudadanos. En fin, si hubiera las cuentas claras, pues la gente echaría las manos al cielo. Vamos ahora a Infobae. Milei se reunió con el canciller alemán Scholz en el encuentro más importante de su gira por Europa. La reunión en la sede del Ejecutivo en Berlín durante cerca de 1 hora. El plan de reformas, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el ingreso en la OCDE estuvieron entre los temas de agenda. El canciller le pidió tener en cuenta el impacto social de las medidas económicas. En principio, por presiones del gobierno español, se buscaba que el canciller alemán no recibiera a Javier Milei. Y al final, el canciller alemán ha recibido a Javier Milei, lo cual pues han hablado de las relaciones de mercados entre América del Sur y Europa, y le ha dicho Scholz que estas medidas sociales que tomas, yo no estoy de acuerdo. Claro, Olaf Scholz es socialdemócrata, es socialista,
y también está con la Agenda 2030, igual que Pedro Sánchez. Pero de nada le ha valido que Pedro Sánchez le pidiera al canciller alemán que no recibiera a Javier Milei. Javier Milei es una persona muy importante como para hacer el injusto de no recibirle cuando hace una visita a Europa. Aquí en España no lo han recibido ni el rey ni Pedro Sánchez, lo cual es una vergüenza y un insulto hacia Javier Milei y lo que representa del pueblo argentino que lo votó como una inmensa mayoría. Pues bueno, en este caso, que haya quedado en ridículo ha sido Pedro Sánchez, porque mira, los alemanes lo han recibido y tú no. Que Javier Milei es una personalidad muy importante, como el que hay que llevarse bien. Y mira, la has cagado. Al final el canciller tampoco ha querido quedar mal y ha recibido a Javier Milei. Vamos ahora al Sato. Prenden fuego al local del sindicato de inquilinas de Tenerife. Los activistas señalan que habían recibido amenazas de una empresa de desocupación esta misma tarde. Esto es en Tenerife. Hay un sindicato que se dedica a proteger a los ocupas, a los que ocupan viviendas, a los que se meten en las casas particulares o los pisos particulares. O sea, los que se apropian de la propiedad ajena. Y forman sindicatos, tienen sus, gabinetes de abogados que les dicen a los ocupas lo que dice la ley, lo que tienen que hacer, lo que les recomienda hacer, porque España es un país de leyes que amparan a los delincuentes, y esto los abogados lo saben. Y ahora resulta que este sindicato, en donde están estos gestores, estos abogados que aconsejan a los ocupas, pues lo han incendiado. ¿Quiénes son? Seguramente que son las víctimas de la ocupación. Propietarios que están cabreados, están indignados de que se hayan apropiado de su vivienda, que se hayan apropiado lo que es suyo, y lo han quemado, lo cual esta es una buena noticia. Y bueno, esto lo dice un periódico a nivel provincial de Canarias. No sé si va a salir los medios de información, pero sería bueno que a todas las entidades que apoyan a la ocupación, pues hicieran actos de vandalismo, incendiar sus locales, incluso a actos de terrorismo, ponerles bombas. Esto sería bueno porque robar la propiedad privada, robarle la vivienda a un particular, esto es prácticamente un crimen. Esto es delito de los peores. Pero la ley española los ampara. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay delincuentes y en las comunidades autónomas también. Y los ayuntamientos también, porque son afines al partido pues, que apoyan a los ocupas, que son los ladrones. Vamos ahora al publicista. ¿Eres viajero del metro de Madrid? Ahora puedes calcular la huella de carbono. En el metro de Madrid han puesto unos carteles que te permiten calcular la huella de carbono, que es esto que se llama un código QR, que como el móvil tienes un lector del código QR y te dice pues la información de lo que hay en esta costa que está un código QR. Y este dice que es para medir la huella de carbono. Cuidado con el tema de la huella de carbono, porque esto se está diciendo a los viajeros que usando el metro, qué línea tienes que utilizar para hacerlo lo más corto posible, que la comparación en si usas el transporte público o si usas el transporte particular. Te hace una comparativa de la huella de carbono que estás formando. Cuidado que con la huella de carbono también la pueden calcular. Con la gasolina que gastas, la carne que compras, los lugares donde viajas y toda una serie de cosas que mucho cuidado con el tema de la huella de carbono, que es un engaño. Primero, porque no hay ninguna emergencia de emisiones de carbono. En realidad, los científicos dicen que la atmósfera necesita un poquito más de emisiones de carbono. Lo de la huella de carbono es para controlaros, para poneros más impuestos y para quitaros las libertades. Por ejemplo, no os van a dejar pues circular más lejos, hacer más kilómetros, no os van a dejar viajar, no os van a dejar comer determinada cantidad de carne y, en fin, toda una serie de cosas que entiendan que generas emisiones de carbono, huella de carbono. Entonces tienes que mirar de que no te controlen, porque hoy
Solo el móvil es como un GPS que ya te indica todos los lugares a donde tú vas. Estás identificado porque tienes un número. Lo que tienes que hacer es, en lo posible, tener el móvil apagado. No utilices el pago con tarjetas. No pagues con el móvil. No hagas compras por internet. Paga siempre en efectivo. Porque el dinero en efectivo no puede controlarse, no se puede saber qué has comprado, como el dinero efectivo. A ti te gusta mucho el jamón, y eres una persona obesa que te gusta mucho comer bien, pues comes grandes cantidades de comida, tienes dinero, te lo puedes permitir, pues págalo en metálico, porque si no te van a controlar y incluso te van a prohibir. Además, si saben que provocas más emisiones de carbono, te pueden poner un impuesto aparte, más impuestos, porque como tú dices que generas más emisión de carbono que va contra el cambio climático, para salvar el planeta, pues es simplemente para esto, para expropiaros más, para haceros pagar más impuestos, para limitar vuestras libertades. Por tanto, mucho cuidado con el tema de la huella de carbono y no hagáis caso de este tipo de cosas de como el código QR, saber qué huella de carbono habéis generado. Mucho cuidado con esto, hacerlos mirar muy bien. Y repito, utilizar siempre dinero en efectivo, dinero en metálico, billetes de monedas, nunca tarjetas, nunca pagos por internet, nunca pagos con el teléfono móvil. Para esta manera vais a evitar ser controlados. Y si no saben cuál es vuestra huella de carbono, pues no tendréis que ateneros a las consecuencias. Que las consecuencias serían, no os van a dejar comer, no os van a dejar viajar, os van a meter más impuestos y no os van a dejar salir ni del barrio, por ejemplo, porque van a considerar que sois unos elementos peligrosos. Pero no es nada más que para implantar un régimen parecido al comunismo, un régimen totalitario. Esto es lo que busca la Agenda 2030. Vamos ahora. La princesa Leonor celebró sus 18 cumpleaños el pasado octubre. Así cambia una casa real cuando el heredero cumple la mayoría de edad. En la casa real, cuando el heredero ya es mayor de edad, pues es un ciudadano como los demás. Y, por ejemplo, si delinque, pues le tocan las mismas penas que los que a partir de los 18 años. Pero bueno, en el caso de las familias reales, como que otro día tienen que reinar, pues se les prepara bien para su papel, aprender a ser amables, tener adecuado nivel cultural, hacer bien su trabajo, en fin, de esto es el reportaje de hoy. Vamos ahora a lecturas. El verdadero significado que se esconde detrás de las dos fatídicas palabras que pronunció la infanta Cristina. Perdón, la infanta Sofía. La infanta Sofía susurró dos fatídicas palabras a su hermana, la princesa Leonor. La expresión que tiene un significado y que revela aspectos internos de la joven. El otro día, que era la celebración del 10º aniversario del reinado de Felipe VI, pues de manera espontánea se levantaron las hijas del rey para decirles algo así como: gracias papá y mamá por lo que nos habéis enseñado, de que tenemos que servir a la corona, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no sé si había unos micrófonos por ahí que se oyeron y que bueno, venían a decir que la infanta Sofía le estaba diciendo algo a su hermana, la princesa Leonor. Y creo que las palabras fueron: ¡qué desastre! ¡Qué desastre! Esto de que improvisaran por su propia cuenta, de saltarse el protocolo y decirle a sus papás que se sentían muy agradecidas por el tipo de papás que eran. Pues esto es lo que dijo la infanta Sofía. ¡Qué desastre, qué desastre! A mí no me pareció ningún desastre. Si actuaron de forma natural, pues ¿por qué no podían hacerlo? No tiene que ser un protocolo rígido. No tiene que ser un montaje. Más bien que sean naturales y se expresen pues a cada momento lo que deseen expresar. Esto es mucho mejor y mucho más convincente que no lo que se hace por protocolo. Vamos ahora a 10 minutos. Enrique, gran duque de Luxemburgo, deja sus funciones a su hijo Guillermo. El gran duque de Luxemburgo ha anunciado el traspaso de poderes a su heredero
comenzando el cambio de jefatura de Estado. El Gran Duque de Luxemburgo es el monarca de Luxemburgo, que es un país pequeño, un país muy, muy rico. Quiere abdicar y deja pues el papel de la jefatura del Estado a su hijo heredero, porque el sistema de Luxemburgo es monarquía, pero ahí no es rey, es Gran Duque. Luxemburgo, un país pequeño, pero para ser un ducado es bastante grande, además de un país muy rico. Vamos ahora a pronto. Estefanía de Mónaco, de princesa rebelde a feliz abuela. La Benjamina de Rainero y Grace Kelly tendrá su segundo nieto de su hijo Luis. La princesa Estefanía era conocida pues porque era la más rebelde de los Grimaldi, la más rebelde de los hijos de Raineiro, que se metía, por ejemplo, no sé qué pescador, no sé qué buscavidas, Daniel Ducuet, no sé qué. Y como estos plebeyos a los que había tenido relación, también pues le metieron el correspondiente polvo y la hicieron mamá. Y ahora pues han pasado los años, se le han hecho mayores los hijos y ya pues repiten la función de echar el polvo y la especie se va perpetuando. De modo que ya por segunda vez Estefanía es abuela. Pues la descendencia de los Grimaldi, los príncipes de Mónaco, no se extinguen, porque herederos no faltan. Y ahora vamos a los refranes catalanes. De vergonya i de diners, on et penses que n'hi ha menys és on n'hi ha més. De vergüenza y de dinero, donde piensas que hay más, es donde hay menos. ¿Qué quiere decir? Que la vergüenza y el dinero se pueden disimular. Hay personas que parecen que tienen apariencias. Precisamente hay un refrán que dice que también que no te puedes fiar de las apariencias. Y una persona que puede parecer que es una persona honesta, que es una buena persona, en realidad es un sinvergüenza. Es el caso de Pedro Sánchez. Sabe cuidar mucho su imagen, no se inmuta, pero dentro de él, aunque de apariencia de hombre tranquilo, de hombre bonachón, de hombre correcto, esconde un grandísimo sinvergüenza. Y también ocurre, como en lo del dinero, que a quien te parece que es pobre y no tiene, pues en realidad tiene mucho más de lo que os imagináis. Y a esto se refiere, que a que es un sinvergüenza o pienses que tiene mucho dinero, tampoco te lo creas, porque hay personas que no parecen sinvergüenzas y parece que no tienen dinero y en realidad son grandísimos sinvergüenzas y también tienen mucho dinero. Y esto es lo que da a entender el refrán catalán. Y para terminar el Telenoticias de hoy, voy con las españolas en paños menores. Os dejo con Macarena Gómez. Macarena Gómez, una artista, una actriz, que bueno, como otras muchas, pues ha hecho algunas películas. Cada vez se hacen más películas y salen más actrices españolas. Hoy os dejo con Macarena Gómez. Bueno amigos, hasta el próximo Telenoticias, que probablemente mañana no me va a ser posible hacerlas. Adiós, que tengáis muy buen día de San Juan.